Hola amigos, soy Patricia Zapatero desde EWTN para compartir con ustedes esta serie de los apóstoles de Cristo, estos hombres que con su humanidad nos enseñan el proceso y el camino que tuvieron que ir haciendo al lado del Maestro para convertirse en columnas, para convertirse en esos pilares donde se apoya nuestra iglesia. Y obviamente, si ustedes prestan atención, yo les dije que la serie se llama Los Apóstoles de Cristo. Y hoy me va a gustar hablar del Señor. Hoy hablemos de Cristo. Hoy vamos a ver quién es Cristo, quién es Jesús. Porque debe de ser una de las personas más conocidas en el mundo entero a lo largo de todos los siglos. Pero me da la sensación de que muchas veces nos quedamos en lo que sabemos de Él, pero nos perdemos de conocerlo a Él. Y es tan importante saber quién es tan importante que tengamos claro en nuestra vida, va a ser tan importante para todos estos hombres descubrir realmente a quién seguían. Yo estoy segura que no lo seguían porque querían saber algo de, sino que lo seguían porque estaban movidos por Él. Entonces, ¿será que a nosotros nos tiene que pasar lo mismo? Tenemos que entrar dentro de ese misterio, entrar dentro de esa persona, dejarnos invadir por Él en nuestra vida, dejarnos que Él nos encuentre, dejarnos que Él nos mire, dejarnos que Él nos invite de alguna manera a que abandonemos la condición en donde estamos y nos animemos, nos atrevamos a emprender un camino nuevo. Cuando uno abre los 4 evangelios que forman parte de nuestras Sagradas Escrituras, uno se encuentra con distintas maneras de empezar a hablar, cómo los evangelistas trataron de explicar quién era Cristo para ellos. Y algo que quiero recalcar y que viene bien que refresquemos, que cuando yo hablo de los evangelios, nos tiene que quedar claro que los evangelios no son la biografía de Jesús. Los evangelios no nos cuentan la historia de Jesús, no nos narran hechos y lugares donde nosotros podemos con una regla o con un calendario a través de los meses y de los días seguirlo a la perfección. Los evangelios son lo que significa el nombre. Nos quieren narrar, nos quieren hacer entrar en que nosotros también nos podamos encontrar con la buena noticia que, como nos dice el evangelista Marcos cuando empieza su evangelio, dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ya Marcos en el primer renglón nos dice qué es el Evangelio. En algunas Biblias pone directamente la palabra Evangelio, no buena noticia en español, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesús, que es el Mesías y el Hijo de Dios. Y claro, constantemente debemos preguntarnos en nuestra vida, porque aparte a lo largo, cuando entramos dentro de los evangelios, queriéndolo seguir, queriendo ahondar más en la intimidad de este Cristo que se muere de ganas de entrar en contacto con nosotros, porque bueno, es palabra, ¿no? Es verbo. Si no, miren cómo lo explica o lo transmite el prólogo de Juan. Al principio existía la palabra, esa palabra que estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella y nada de lo que existe se hizo sin ella. Esta palabra que cuando entramos a descubrirla, y cuando la encontramos en las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que es una palabra que le gusta dialogar, que le gusta estar en comunicación, que le gusta encontrarnos. Si no, recuerden en el Génesis, ¿no? Una vez que estaba
Dios paseándose por el paraíso y ya Adán y Eva habían comido del fruto que no debían comer y se habían ocultado porque sabían lo que habían hecho, Dios lo primero que dice es: ¿dónde están? Que no los veo. Esa palabra que siempre sale a nuestro encuentro, esa palabra que cuando perdimos la capacidad de tener comunicación con ella, porque nos alejamos, porque decidimos hacer lo contrario a lo que nos invitaba a hacer para mantenernos unidos y en el bien, nos buscó y se puso entre nosotros. Por eso sigue Juan diciéndonos: esa palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Puso su morada entre nosotros. No se fue lejos, no se fue a un lugar inaccesible. La puso entre nosotros. Nos hace acordar esas imágenes del desierto y el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, iba camino hacia la tierra prometida, en el desierto, que tenían la tienda del encuentro. Y la tienda del encuentro era colocada en la mitad del pueblo. ¿Para qué? Para realmente que fuéramos descubriendo que este Dios que ahora es hombre, que mora, es un Dios cercano, es un Dios peregrino, es un Dios que no elige manejarnos a través de un joystick, a través de una palanca, que elige ser nuestro compañero de viaje, que elige estar a nuestro lado. Por eso, cuando nosotros queremos saber quién es Cristo, nosotros tenemos que tener cuidado de no quedarnos solamente con lo que aprendemos, con lo que sabemos de Él. Empezar a definirlo: es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es preguntar: ¿qué significa que sea el Mesías en mi vida? El Evangelio de Marcos, por ejemplo, casi siempre termina con una pregunta que se hacen los otros, los que están alrededor: ¿quién es este? Cuando Cristo logra hacer surgir esa pregunta en el corazón nuestro, es cuando realmente nos estamos encontrando con Él, que es una persona de verdad, es el hombre, es la palabra hecha carne y que está en medio nuestro y en nosotros, como nos diría San Pablo a través de sus cartas, y hace que siempre estemos preguntándonos: ¿quién sos para mí, Señor? ¿Quién sos? ¿Sos el Emmanuel? Sos el Dios conmigo, ese Dios conmigo que por ser el Emmanuel sos mi Mesías, porque mi Salvador no me puede salvar si no está conmigo. No puede ser que el Salvador sea alguien lejano. Es un Dios cercano, como diría San Agustín: estás tan dentro de mí, tan cerca de mí, más que yo mismo. Ese que forma parte de nuestra identidad. Por eso, en cada momento, el Señor nos invita, como en ese lugar de Cesarea de Filipo, a todos sus discípulos que ya estaban contentísimos ante la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los otros que soy? Empezaron a quedarse mudos y solo uno alzó la voz cuando preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy? Esa pregunta nos las hace siempre. ¿Quién soy yo para vos? Soy el de las bienaventuranzas, soy el que te hace realmente hacerte sentir feliz en tu humildad, en tu pobreza, porque cuando contactás con ella, te sentís como los anagüín, como los menesterosos, como los necesitados de la Biblia, esos que todo lo necesitan de Dios. Es este Jesús que te lleva a lo mejor ahí, en ese momento en el monte, y te hace ver que bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces ahí es como que se te despeja eso de que yo no puedo demostrar lo que siento, este dolor que tengo, no tengo derecho a dejarlo salir para afuera. Él te dice que sos bienaventurado, porque sos bienaventurado cuando tocas tu límite, tu vulnerabilidad, cuando no te sentís un superhombre y podés encontrar consuelo en Él. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es el Señor para mí? ¿Quién es Cristo para mí?
aquel que, por ejemplo, cuando lo empezamos a seguir, constantemente vive preguntándonos, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Porque puede ser que busquemos a lo mejor al Cristo equivocado, que busquemos a ese que quiero que me resuelva todos los problemas, como lo veía Israel en la multiplicación de los panes. Yo quiero un rey como este, que con 5 panes y 2 peces da de comer a 3.000. ¿O es el Señor que en lugar de que pongamos la imagen en esa multiplicación, en eso que hizo Él, nos hace ver en todo lo poco que nosotros podemos dar de nuestra nada misma y Él multiplicándolo lo convierte en alimento para tantos? ¿Quién sos, Señor, para mí? Puede ser que también seamos en esa pregunta, nos encontremos con la pregunta que Él mismo hace en el Getsemaní cuando ante los soldados en el Evangelio de Juan, Él sale a preguntar, ¿a quién buscan? Porque puede ser que como los soldados también lo busquemos para quitarlo de nuestra vida cuando nos dice algo que no nos gusta, que nos pone en un desafío y que nos invita a un cambio radical. También puede ser que nos pase como la Magdalena, que fue esa mañana a oscuras a la sepultura y al encontrarla vacía, empezó a llorar y a gemir, hasta que el mismo resucitado, a quien no reconoce, le pregunta a quién busca. Porque puede ser que también nosotros estemos acostumbrados a buscar a un Dios muerto, no a un Dios vivo, a un Dios que es parte de una historia, como si fuera un cuento de niños. Había una vez en Jerusalén un profeta, había una vez en Belén un niño que nació, había una vez en el Monte de las Bienaventuranzas alguien que nos regaló este sermón. Jesús quiere tener una relación vital con nosotros. Quiere que nosotros podamos experimentar a lo mejor lo que experimentó la hemorroísa, esa que estuvo encerrada por años, esa que estuvo condenada al aislamiento, porque al perder sangre, esa sangre que perdía y por donde se le iba la vida misma, la hacía sentirse impura, la hacía sentirse que ella no era digna ni estaba en condiciones de poder ir al templo, de estar junto a Dios, de poder tener el consuelo de su familia, el abrazo de un amigo. Y ese Cristo que deja que le toque el manto, que al tocarle el manto, apretujado como estaba, ¿no?, en esa casi cómica escena que vemos cuando pregunta, ¿se puede saber quién me tocó? Porque al tocar el manto ella quedó curada. Ese Cristo la busca para decirle, en su valentía de decir, fui yo una mujer con esa situación y tocando a un rabino, a un hombre judío, era alguien que era condenada a cualquier cosa menos a la alabanza. En esa temblorosa mujer le hace ver que la fe, la fuerza, la fuerza interior que produjo Dios en su corazón para salir e ir al encuentro de Él, fue el comienzo de su sanación. No fueron los flecos, hemorroísa, fue la fuerza, fue tu fe la que pudo salvarte, la que pudo sanarte. ¿Quién es Dios para vos? Porque podemos hablar de Él en tercera persona y decir maravillas, pero realmente cae en cuenta el verdadero Jesús, ese que conoces, ese de las páginas del Evangelio, es el que se encuentra con vos y hace el milagro en tu vida. Ese que un día, y no sabes por qué, te agarra como a Pablo en el camino, como a Pedro pescando, como a Natanael abajo de alguna higuera, y sin querer te invita a que lo sigas. Y vos no tenés mucha idea de quién se trata, pero como Él nos primerea, y Él enciende el deseo, ese deseo que pudo encender en los magos de Oriente, cuando esa estrella los condujo realmente hacia el lugar donde Él se encontraba para que lo pudieran adorar. ¿Quién es Cristo para vos?
no dejes de preguntártelo, no dejes de entrar en esa intimidad, no dejes de encontrarte con este Señor que una y mil veces, todos los días a lo mejor, vuelve a posarse en su corazón y te dice, me muero de ganas de celebrar esta cena con vos. Entonces la misa es el lugar donde nos encontramos de una manera casi perfecta ahora en nuestra condición humana, en esta vida, con Él que está presente en alma, vida y divinidad. La misa cobra otra dimensión. Es el Señor que te invita a la comunión, porque cuando te invita a la comunión te está diciendo, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Entonces me pregunta, ¿permaneces en mí? ¿Permanezco yo en ti? Es el Emmanuel, es aquel, como dice un himno en la Navidad, aquel que una vez que se hizo carne para estar entre nosotros, rompió para siempre la soledad en la vida del hombre. Es aquel que nos enseña cómo juega con los niños, cómo se hace cercano a los pobres, aquel que toca al leproso, aquel que realmente abraza a la mujer con la mirada cuando se compadece de esa mujer sola y que había perdido a su único hijo, al sustento de su vida. Es aquel que nos muestra que vive como nos gusta vivir a nosotros, porque tiene amigos y los honra. Betania es la casa de la amistad. Miren, cuando uno está ahí, cuando uno llega ahí, no puede llegar más que con todos los amigos, porque se imagina lo que el Señor sintió en ese momento, en ese lugar. Cada vez que podía, dicen los evangelios, iba a Betania a encontrarse con Marta, con María y con Lázaro. Es el que realmente le devuelve la dignidad al paralítico, le devuelve la dignidad al ciego. Aquel que le pregunta a la mujer que estaba a punto de ser apedreada por los fariseos porque había sido descubierta en adulterio, le pregunta, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Y nos lleva a nosotros a esa pregunta y nos dice cada día, cuando accedemos a la confesión, a los sacramentos que nos dejó Él para vivir en la plena gracia, en la plena libertad de hijos de Dios, que nos pregunta cada vez que dudamos si somos perdonados, Patricia, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Porque yo te perdoné. Empezá a poder vivir esta misericordia que vengo a ofrecerte en mi vida. Es el Maestro que conoce los corazones y que cuando a lo mejor como Simón, el fariseo en Cafarnaúm, que prepara un gran banquete para recibirlo y agasajarlo y en parte también para demostrarle que él era un hombre recto porque cumplía la ley, y para darse corte, porque el hombre del año estaba en su casa, había honrado con su presencia de alguna manera y elevaba ante los demás su figura, le hace ver, Simón, tengo algo que decirte. Es el que descubre la intención de nuestro corazón, que nos dice a cada momento, mirá, podés engañar a cualquiera, pero a mí no. Ese Jesús que cuando nosotros vamos dispuestos, no a querer mirar el encuentro con los pecadores, las publicanos y las prostitutas desde la ventana, sino que vamos con nuestra lista de todas aquellas cosas que cometemos y nos separan de su amor, está siempre dispuestos a perdonarnos, siempre dispuestos a abrazarnos, a devolvernos, como en la parábola del hijo pródigo, la dignidad que perdimos, porque nosotros inmediatamente, cuando perdemos la dignidad de hijos, nos convertimos en asalariados, en aquellos que a Dios le piden la recompensa por lo dado. El Señor es el que constantemente está tratando de que descubramos el amor. No hay nada más grande que el amor en nuestra vida y no hay nada más grande que puedan sentir ustedes
que pueden amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios en su infinito amor y misericordia nos ama con locura. Entonces, de poder sentir ese amor en nuestra vida, es que nos habilita desde ese lugar a cumplir el segundo mandamiento, amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Y al decirnos eso, nos deja preguntándonos, ¿realmente te amás? ¿Realmente te querés? ¿Realmente te cuidás? ¿Cuántas veces no nos prestamos atención? ¿Cuántas veces malentendemos lo que es el amor? ¿Cuántas veces malentendemos lo que es amarnos realmente? Nos debemos de amar primeramente porque somos los templos del Espíritu Santo, porque somos su imagen, su semejanza, y en nosotros los demás ven a Él, en nosotros ven a Él. Entonces cuando realmente podemos amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, es cuando también somos capaces, a la invitación que nos hace el Señor, de descubrir en el otro la presencia de Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién sos, Señor, para mí? Sos aquel que, como diría San Pablo, lo único que sé es que me amaste y moriste por mí. No si lo merecía, si no lo merecía, sacando cálculos, viendo si realmente valía la pena. No, te entregaste por mí, el que te vivís entregando por mí constantemente, que me regalaste la posibilidad de conocerte, porque en este ratito que estuviste con nosotros caminando por esta tierra, seguiste mostrando el amor infinito que nos tenías al permitirnos conocerte, al permitirnos entrar en tu intimidad, entrar en esa vida que nos regalás. Fíjense que bueno, para mí fue algo, puedo dar testimonio de este camino, de lo que significa encontrarse con Cristo, porque si bien todos los cristianos tenemos todos los días, cada vez que nos levantamos a la mañana, pensar desde dónde vamos a vivir este día que nos regala el Señor, este día que es gracia, este día que es don. ¿Desde dónde? Si como sus hijos, si como el hermano de este nuestro Redentor, o como nosotros mismos, o lo que se nos ocurra a nosotros, o poniéndonos a nosotros en primer lugar. Entonces es como que la conversión es permanente, es constante. Diría que ese desafío, ese discernimiento, como el Papa nos habla en esta bellísima exhortación de Gaudete Exsultate, ¿no? El discernimiento que nos tiene que acompañar permanentemente para saber qué haría el Señor en este lugar, cómo viviría el Señor esta situación, cómo miraría el Señor a este hermano que está frente a mí. Yo suelo hablar de que me bauticé cuando tenía 19 años. Soy hija de un padre judío que me transmitió todo el amor a Dios, todo el amor a la promesa, toda la esperanza de lo que significa ser parte del pueblo de Israel. Y también de una madre católica que me supo transmitir el amor de Dios con lo que hizo por mí, porque pude descubrir en ellos la presencia de Dios en mi vida desde muy temprana edad, porque además de tener esta maravillosa vida que tuve con esta riqueza de estas dos corrientes que alimentaron mi vida, los dos me mostraron desde siempre lo que significa Cristo en mi vida. Yo entendí lo que significa Él cuando pude descubrir el amor en ellos. Ellos que me adoptaron, ellos que supieron recogerme, ellos que supieron también, como hizo el Señor, devolverme y darme una vida nueva. Entonces, a lo mejor no había clases de religión o posibilidad de transmitir una doctrina, porque en casa a lo mejor se desconocía porque no era mamá una persona práctica, pero me lo mostró con sus manos y con sus brazos. Así que cuando lo descubrí a los 18 años,
pude darme cuenta que era Él. El amor mismo, claro, fue un proceso, fue un camino, fue un descubrimiento, no fue algo mágico. Fue descubrirlo primero, cuando me bauticé, yo intenté hacer todo lo que había que hacer para estar en un camino que me asegurara la corrección. Hasta preguntaba si rezaba bien, hasta preguntaba si lo que estaba haciendo era lo correcto para poder tener siempre la mirada del Señor en mí. Y ese camino me fue llevando a que, obviamente, yo quiero obrar el bien y quiero obrar el amor en mi vida de la mejor forma posible, porque entendí lo que es no querer defraudarlo, pero también me pude hermanar con mi limitación, con aquello que a lo mejor no puedo, con aquello que no sé, con aquello que a lo mejor no alcanzo, pero lo que no dudo hoy es de esa mirada de amor, la misma que tuvo con Pedro, la misma que tuvo con Pablo, la misma que tuvo y que va a tener con cada uno de estos apóstoles y con cada uno de todos nosotros, si simplemente la descubrimos, si simplemente la dejamos que se haga vida en nosotros, para que cuando realmente nos pregunte en algún momento, ¿quién soy yo para ti?, pueda decirle, Señor, sos el amor mismo, sos aquel que me hace sentir viva, sos aquel que hace que yo pueda ofrecer la vida a todos los que me rodean. Gracias.